Hola y bienvenidos al mini tutorial para el servidor de aprendizaje autónomo de R. En él veremos una introducción a las variables atómicas. Vamos a empezar creando una variable simple. Las variables se utilizan para almacenar información y existe una gran libertad para denominarlas, pero os aconsejamos que utilicéis nombres que siempre os indiquen el origen de los datos que almacenan. Vamos a empezar creando una variable que se va a llamar Romeo. Para escribir esta variable nos dirigimos a la consola de R en el servidor y escribimos el nombre de la variable. Para asignar un valor a una variable en otros lenguajes de programación se utiliza generalmente el símbolo igual. En el caso de R existe otro operador de asignación. Este operador consta de un símbolo menos y del símbolo de la resta, lo que nos da una imagen de una flecha. Una vez que hemos escrito nuestro operador de asignación, podemos coger y escribir el valor. En este caso va a ser la edad de Romeo. Si queremos saber el valor que tiene una variable, simplemente escribimos su nombre en la consola, damos a enviar y nos aparecerá directamente en la salida. ¿Veis? Romeo, 18 años. Así que vamos a crear unas cuantas variables más, por ejemplo, Julieta, 42, vamos a ver, Julieta, 42, lo veis aquí, Pedro, le vamos a dar 44 años, vamos a ver, exactamente 44. Imaginaros que nos hemos equivocado en la asignación de una variable. Por ejemplo, Julieta no tiene 42 años sino 18, ya que es amiga de Romeo y no de Pedro. ¿Cómo podemos cambiar esos valores? Pues simplemente escribiendo de nuevo la variable y asignándole un nuevo valor. Vamos a ponerle 18 y vamos a comprobar que el valor de Julieta ha cambiado. ¿Veis? Julieta ahora tiene 18. Con lo cual, de esta manera podemos coger y cambiar los valores de variables. También podemos realizar operaciones sencillas o más complejas entre variables. Por ejemplo, imaginaros que quisiéramos saber la diferencia de edad entre Pedro y Romeo. Por ejemplo, eso lo podríamos hacer simplemente con la variable Pedro, símbolo de resta, menos y Romeo. La diferencia sería de 26 años. También podemos hacer cosas más complicadas, como calcular la media de edad de estas tres personas. Esto se calcularía simplemente utilizando las reglas normales del cálculo de una media, es decir, la suma de las edades de las personas que nos interesan, en este caso 3, Pedro, Romeo y Julieta, dividido por el número de personas, en este caso 3. Si lo enviamos, ahora veréis que la media es de 26,66. Sin embargo, estos datos no los tenemos almacenados en ningún sitio y si quisiéramos utilizarlos a posteriori no podríamos. Con lo cual, una buena idea sería asignar estos cálculos a una variable. En este caso, la variable podría ser media de edad. Vamos a crear esa variable media.edad. Fijaros que aquí utilizo el punto como parte del nombre de la variable. Esto está permitido en el caso de R, aunque está prohibido en muchos otros lenguajes de programación. Ponemos nuestro símbolo de asignación y ponemos los cálculos que hemos hecho anteriormente. Si ahora le dijéramos a la consola que nos dijera cuál es el valor de media de edad, nos dirá que es 26,66, exactamente igual que antes, solamente que lo tenemos almacenado en una variable que podemos reutilizar las veces que quisiéramos. Imaginaros que queremos eliminar una variable que no nos interesa, por ejemplo, Pedro. Esto se puede hacer utilizando el símbolo rm y el nombre de la variable, Pedro. Si nosotros escribiéramos Pedro ahora y le diéramos a enviar, nos daría un error, es decir, nada, no nos sale nada puesto que Pedro ya no existe. Además,
en R no estamos limitados solamente a este tipo de operaciones. Existen una gran cantidad de funciones matemáticas que ya se encuentran incluidas en R que podemos aplicar a nuestras variables, por ejemplo, como el ejemplo de la raíz cuadrada. Imaginaros que quisiéramos saber la raíz cuadrada de la edad de Romeo. Esto se puede hacer utilizando la función square, que es raíz cuadrada, square root de Romeo. Podríamos enviar B. Vamos a vamos a repetir un momentín. Vamos a crear de nuevo la variable Romeo. Le vamos a asignar el valor de 18. Romeo. 18 y vamos a calcular su raíz cuadrada. Y vamos a comprobar el valor de la raíz cuadrada de Romeo, 4,24. Existen multitud de operaciones básicas que ya están incluidas en R y que podéis practicar. Además, con R no estamos limitados solamente a trabajar con números, también podemos trabajar con cadenas almacenadas. Para trabajar con cadenas almacenadas, lo único que tenemos que hacer es que cuando definimos una variable, indicarle que es una cadena. Para indicar que algo es una cadena, utilizamos las comillas, tanto las dobles como las simples sirven. Por ejemplo, vamos a crear una cadena A que contenga la palabra hello. Esto lo indicaríamos con nuestro símbolo de asignación, con las comillas, y podríamos ver que el valor de A es hello. ¿Qué pasa si no sabemos de qué tipo es nuestra variable? Pues si no sabemos de qué tipo es nuestra variable, podemos utilizar la función class. Si decimos class Romeo, nos va a indicar que es numérica, ¿veis? Y si aplicamos la función class a la variable A, nos va a decir que es un carácter, una cadena. Pues bueno, en este video tutorial acabamos de terminar con los conocimientos básicos de variables. Os esperamos en el siguiente vídeo de aprendizaje autónomo.